Junto a la cruz de Jesús, nos enseña el Evangelio, estaba la Virgen María, su madre. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz y hoy, unida a esa fiesta, la presencia de la Virgen allí junto a la cruz. El pasaje que hemos escuchado de San Lucas nos habla del cuando llevan a Jesús al templo a presentarlo y la profecía de Simeón. Este texto o esa profecía es, según el Papa San Juan Pablo II, como una segunda anunciación. El ángel había anunciado que de la Virgen iba a nacer el Mesías, pero después el modo como ese Mesías iba a salvar era cosa que iba a ir descubriendo la Virgen a lo largo del camino. La Virgen que vivía en la fe. Aquí ya es como una anunciación más concreta, que ese niño será causa de caída y de elevación para muchos, será signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón, así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Entonces le habla de que el camino de la redención va a ser, como dice misteriosamente la lectura a los hebreos, por el sufrimiento, por el camino del sufrimiento. Y esa espada que atraviesa el corazón de la Virgen, fueron varias espadas a lo largo del camino, pero la espada especialmente se va a cumplir esta profecía cuando la Virgen está al pie de la cruz viendo morir a su hijo, porque debe ser de los dolores más grandes, ¿no es cierto?, ver a una madre morir a su hijo, y más de ese modo, viendo la injusticia más grande de toda la historia de la humanidad, como fue la crucifixión de Jesús, y lo terrible que tenía el tema de la crucifixión en sí mismo. Así que lo que Jesús padecía en su cuerpo, la Virgen ciertamente lo padecía en su alma, y eso era como un dolor mucho más profundo que el dolor físico, porque Jesús, de ver a la Virgen ahí, le tiene que haber dolido mucho a él también, y a la Virgen de verlo a Jesús así. Pero la Virgen estaba ahí de pie, como decía ayer el Padre Horacio, movida la cruz, ¿no es cierto? Lo que nos mueve a amarla, a llevar adelante la cruz es el amor, porque la cruz no es algo amable, el sufrimiento no es algo amable en sí mismo. Entonces, movida por el amor y con un sufrimiento sereno, con esa serenidad que da la esperanza, que todo pasa, ¿no? Y la esperanza que tenía la Virgen de la resurrección. Ahora, eso no le quitaba el dolor, para nada, porque Jesús murió realmente, no era una ficción. El dolor ese era bien real, ¿no? ¿Cómo pasa cuando muere un ser querido, no? La muerte es bien real. Y la fe no nos quita ese dolor. La esperanza le da sentido al dolor. Y eso es lo que llamamos paz. Cuando el dolor cobra algún sentido, el dolor ese que es algo que no sabe uno cómo incorporarlo, le da un sentido, por la esperanza. Y ahí está el misterio de ese camino elegido por Jesús, ¿no? Y la Virgen, haciéndose eco de ese hágase que había dicho en la primera anunciación, lo va a repetir a lo largo de todo el camino, de acompañar a Jesús por este camino. Pero no nos confundamos, no es que la Virgen elige sufrir, no es que Jesús, por decir así, o nosotros, mejor dicho, elegimos sufrir. No, eso viene ya con la naturaleza. Nosotros elegimos el modo como sufrimos. No está en nuestra capacidad elegir sufrir o no sufrir, sino el modo como sufrir, ¿no? Jesús sí podía no sufrir, pero Él quiso elegir este camino más por nosotros que por Él, no porque Él lo necesitara, sino porque nosotros necesitábamos que alguien vaya adelante y nos enseñe cómo es el modo de sufrir. Por eso hay un verso muy lindo, no sé de quién es, pero sintetiza un poquito esto, que dice:
elige una de las cruces que ves en el Calvario. Elige sabiamente, pues será necesario que sufras, como justo o como penitente o como los réprobos sin fin y eternamente. ¿No? Es necesario sufrir, es parte de la vida humana, y la redención de Jesús, el camino de la cruz que eligió y el camino de la Virgen que lo acompañó, nos enseña a sacarle provecho a eso que en sí mismo, como es el dolor, no tiene sentido, a darle sentido a eso. Bueno, que la Virgen nos dé la gracia entonces de cargar cada uno con su cruz para bien, para aprender, ¿no es cierto?, la humildad, a obedecer, y para bien nuestro y para bien de nuestro prójimo también, porque el sufrimiento es redentor, como el de la Virgen, ¿no?, que fue expresión de su amor y fue por amor a nosotros, fue redentor para nosotros. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.